Bueno, la idea de este video es hablar un poquito del problema de la identificación de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Cuando decimos identificación queremos decir, digamos, cómo identificar el sistema estructural a partir del sistema reducido, ¿sí? De forma reducida. Es decir, cómo pasar, digamos, de los parámetros de la forma reducida, que podemos estimar, a los parámetros de la forma estructural, ¿sí? Entonces, para ver esto, supongamos que nuestro modelo de oferta y demanda en principio no tiene variables predeterminadas. Si lo único que tenemos son variables endógenas, Q y P, aparte de los parámetros y los términos de error, ¿no? La forma reducida de este modelo, ¿sí?, se puede expresar de esta manera. ¿Sí? Fíjense, no estoy trabajando con variables centradas, a diferencia del video anterior, nótenlo, ¿sí? Y una vez que pasamos a la forma reducida, básicamente nos queda una constante, digamos, en cada ecuación y el término 2. ¿Sí? Pi11, P1t y Pi21 y B2t. ¿Sí? Fíjense que en la forma reducida, ¿sí?, tenemos en total dos parámetros que se estiman, ¿sí? Pi11 y Pi21 justamente. Y en la forma estructural, ¿sí?, tenemos cuatro parámetros para estimar, ¿sí? Alfa 1 y beta 1, que son las constantes de la ecuación de oferta y de demanda, y alfa 2 y beta 2, que son las pendientes respecto al precio de la ecuación de oferta y de demanda. Entonces acá ya podemos ver que tenemos un problema, ¿sí? Porque tenemos más parámetros en la forma estructural que en la forma reducida, ¿sí? Este mismo análisis se puede hacer a nivel ecuación, ¿sí? Y para este tipo de sistema de ecuaciones que estamos estimando es bastante pertinente hacerlo, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver por qué. Pero básicamente fíjense que ustedes tienen en la forma reducida un parámetro por ecuación para estimar, ¿sí? Y en la forma estructural tienen dos parámetros por ecuación, ¿sí? O sea que acá también tenemos un problema, digamos, si lo vemos por ecuación, ¿sí? Tenemos digamos, menos parámetros en la forma reducida que en la forma estructural de cada ecuación. Para aclarar un poquito, ¿sí?, términos cuando hablemos de sistemas identificados o no identificados, ¿sí? Vamos a decir que una ecuación está exactamente identificada, ¿sí?, si tiene la misma cantidad de parámetros en ambas formas, ¿sí? O sea, en su forma reducida y en su forma estructural. Respecto a la situación en que la cantidad de parámetros de la forma estructural es mayor que la cantidad de parámetros de la forma reducida, que es la que vimos recién, ¿sí?, en la clase anterior, allí vamos a decir que la ecuación no está identificada o bien está subidentificada, ¿sí? Y en el caso en que la cantidad de parámetros de la forma reducida sea mayor a la cantidad de parámetros de la forma estructural, vamos a decir que la ecuación está sobreidentificada, ¿sí? Una consideración similar puede hacerse si lo analizamos a nivel sistema, ¿sí? Tranquilamente se puede hacer así. De hecho, cuando veamos modelos de vectores autorregresivos, más bien vamos a analizar los parámetros del sistema, ¿sí?, más que de las ecuaciones. Pero bueno, eso dejémoslo para cuando lleguemos ahí. Si por ahora sigamos acá. Ahora bien, en este ejemplo de la slide anterior, ¿sí?, en que teníamos un sistema que estaba subidentificado, ¿sí?, ¿qué es lo que está pasando conceptualmente ahí? ¿Sí? Bueno, suponiendo, digamos, que los valores de P y de Q, las combinaciones de precio y cantidad, estén todas más o menos en un entorno del equilibrio, ¿sí? Lo que ocurre es que básicamente cualquier combinación de curvas de oferta y demanda que pasen por el hipotético equilibrio, ¿sí?, que vendría dado por el punto E, que es donde se intersectan todas esas curvas de oferta y demanda que aparecen ahí graficadas, ¿sí? O sea, básicamente cualquier combinación de curvas de oferta y demanda que pasen por ahí, por ese punto, podrían ser las verdaderas, entre comillas, curvas de oferta y demanda, ¿sí? Es decir, digamos, otra manera de mencionar esto, de explicar esto, es que podría haber una cantidad infinita de modelos estructurales, ¿sí?, a los que podríamos llegar a partir de la forma reducida.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar a un sistema, o por lo menos, cómo podemos hacer para ir identificando, ¿sí?, las ecuaciones del sistema? ¿Sí? Bueno, supongamos que introducimos una variable exógena, ¿sí? En la ecuación de demanda la vamos a introducir primero, ¿sí? Es la variable I sub t, que es el ingreso, ¿sí? Este sistema de ecuaciones así expresado ya lo vimos en el video anterior, pero bueno, con las variables centradas en general, lo trabajamos. Pero fíjense que es básicamente el mismo sistema, pero con las variables centradas, ¿sí? La variable I es una variable estrictamente exógena, ¿sí? Con lo cual no está relacionada, digamos, con los valores pasados, presentes y futuros del término error U sub t, ¿sí? Y al introducir esta variable I sub t en la ecuación de demanda, ¿sí?, dado que el ingreso cambia con el tiempo, eso me va a generar desplazamientos de la curva de demanda en el tiempo, ¿sí? Y esos desplazamientos de la curva de demanda me van a permitir identificar, ¿sí?, de manera unívoca a la curva de oferta subyacente, ¿sí?, en este mercado. Este gráfico, digamos, también es un gráfico extraído del libro de Pindy y Russell y es simplemente ilustrativo, ¿sí? Fíjense que de esta forma ahora la curva de oferta está identificada, ¿sí? Y esto fue posible debido a que incluimos una variable estrictamente exógena, ¿sí?, que es el ingreso de los consumidores, en la curva de demanda. Ahora, noten, ¿sí?, lo incluimos en la curva de demanda, no en la curva de oferta. O sea, nosotros incluimos una variable estrictamente exógena en la curva de demanda y eso nos permite identificar la otra ecuación, ¿sí?, la curva de oferta. Esto lo podemos analizar un poquito más analíticamente, digamos, ¿sí?, de la siguiente forma, ¿sí? Esta es la forma reducida del sistema de ecuaciones que les aparece arriba. Y básicamente, fíjense que en la curva de oferta tenemos dos parámetros, ¿sí?, para estimar, alfa 1 y alfa 2. En la curva de demanda tenemos tres parámetros ahora, ¿sí?, beta 1, beta 2 y beta 3. Y fíjense que ahora en la primera ecuación de la forma reducida tenemos dos parámetros, ¿sí?, con lo cual la cantidad de parámetros en la curva de oferta y en la primera ecuación de la forma reducida coinciden. Y en la segunda ecuación de la fórmula reducida seguimos teniendo dos parámetros, cuando en la ecuación de demanda arriba tenemos tres parámetros, ¿sí? Por lo tanto, lo que está ocurriendo acá, como ustedes verán, es que la curva de oferta está exactamente identificada, ¿sí? Tenemos la misma cantidad de parámetros en la forma estructural y en la forma reducida, con lo cual vamos a poder volver, una vez que estimemos la forma reducida, vamos a poder volver a los parámetros, o un valor de los parámetros de la forma estructural a partir de esa estimación de la forma reducida, ¿sí? Pero la curva de demanda no está identificada o está subidentificada, como lo quieran decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo más parámetros en la forma estructural que en la forma reducida, con lo cual con los dos parámetros que estimo en la forma reducida no puedo volver a los tres parámetros de la forma estructural, ¿sí? Ahora, entonces, ¿tengo alguna forma de identificar la ecuación de demanda? Sí, de la misma forma que recién identificamos la ecuación de oferta, básicamente, ¿sí? Podemos introducir una variable exógena ahora en la ecuación de oferta, ¿sí? Acá, fíjense que introduje un término adicional en la ecuación de oferta con la variable T sub T, donde la variable T sub T vamos a asumir que es la temperatura, ¿sí? Yo acá estoy siguiendo el ejemplo de Pindy y Rubinfeld, ¿sí? Podríamos haber introducido P sub T menos 1 también, como hicimos en algunos de los videos anteriores, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, sigo el ejemplo de Pindy y Rubinfeld, que ustedes tienen para leer si quieren, ¿sí? Y T sub T es la temperatura. Digamos que parece medio exótica la variable, ¿sí?, elegida, pero en realidad podría tener sentido, por ejemplo, en productos agropecuarios, ¿no?, donde el clima puede afectar a la oferta, ¿sí? Y bueno, podría ser que la temperatura, ¿sí?, variación de la temperatura, afecten a la oferta de este tipo de productos, ¿sí?
Digo, es el mejor ejemplo que por lo menos se me ocurrió a mí. ¿Sí? Ahora que introdujimos una variable estrictamente exógena en la curva de oferta, ¿sí? Los cambios en esa variable, en la variable de temperatura, a lo largo del tiempo, nos van a ayudar a trazar la curva de demanda en forma unívoca. ¿Sí? Y también, fíjense, dado que tenemos una variable exógena en la ecuación de demanda, ¿sí? Que es el ingreso de los consumidores, los cambios en esa variable nos van a permitir trazar de forma unívoca la curva de oferta. ¿Sí? En forma analítica, ¿sí? Ahora tenemos 3 parámetros para estimar la curva de oferta, 3 parámetros para estimar la curva de demanda, ¿sí? Esto es en la forma estructural, ¿sí? Y la forma reducida ahora tiene esta forma, con lo cual tenemos 3 parámetros para estimar la forma reducida y 3 parámetros para estimar la forma reducida de la segunda ecuación, perdón. 3 parámetros para estimar la forma reducida de la primera ecuación y 3 en la forma reducida de la segunda ecuación. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos la misma cantidad de parámetros, ¿sí? En cada ecuación en las dos formas de expresar el sistema de ecuaciones, ¿sí? En la forma estructural y en la forma reducida, con lo cual si estimamos la forma reducida, vamos a poder volver en cada ecuación a los parámetros estructurales de esa misma ecuación. ¿Sí? Básicamente eso es lo que les quiero aclarar con estos comentarios que aparecen ahora. Así que la curva de oferta y la curva de demanda ahora están ambas exactamente identificadas. Ahora, hay una condición, sí, que van a encontrar en el libro de Finney y Rubenfeld, en otros libros, ¿sí? Una condición para chequear si las ecuaciones de un sistema sí pueden estar identificadas o no. ¿Sí? Esa condición es la siguiente. ¿Sí? En realidad esto es una condición necesaria para la identificación, cabe aclararlo, ¿sí? Y depende de dos cosas, ¿sí? Básicamente de KJ, ¿sí? K con su índice J sería la cantidad de variables predeterminadas excluidas en la ecuación J. ¿Sí? O sea, de la cantidad de variables predeterminadas que hay en el sistema de ecuaciones, ¿cuántas están siendo excluidas en la ecuación que estoy analizando? ¿Sí? Y n es la cantidad de variables endógenas del sistema. ¿Sí? Del sistema. Si K sub J es mayor o igual a n menos 1, ¿sí? Entonces la ecuación J puede estar identificada. Si K sub J es menor a n menos 1, entonces la ecuación J no puede estar identificada. O sea, básicamente no va a estar identificada o va a estar subidentificada. ¿Sí? Analicemos esta condición, digamos, para que vean cómo se aplica, así como la podemos aplicar en los ejemplos que vimos recién. ¿Sí? Fíjense el primer ejemplo, en que no teníamos variables predeterminadas en el sistema. ¿Sí? Analicemos primero la ecuación de oferta. ¿Cuál es la cantidad de variables predeterminadas excluidas en la ecuación de oferta? Bueno, este sistema no tiene variables predeterminadas, con lo cual la cantidad de variables predeterminadas excluidas en la ecuación de oferta es 0. ¿Sí? Básicamente porque no hay variables predeterminadas en el sistema. ¿Sí? Y n es igual a 2, ¿sí? Porque acá tengo dos variables endógenas en el sistema, P y Q. Por lo tanto, ¿sí? Q1 es igual a 0, n menos 1 es igual a 1, por lo tanto, Q1 es menor a n menos 1. ¿Sí? Y por lo tanto, la ecuación de oferta no va a estar identificada. ¿Sí? La ecuación de demanda pasa algo parecido. ¿Sí? Como no tengo variables predeterminadas en el sistema, K2 es igual a 0. ¿Sí? Porque no estoy excluyendo ninguna variable predeterminada en esta ecuación, dado que no hay variables predeterminadas en el sistema. ¿Sí? n-1 sigue siendo igual a 1, ¿sí? Porque n es igual a 2, la cantidad de variables endógenas del sistema sigue siendo la misma, y por lo tanto K2 es menor a n-1. ¿Sí? Con lo cual la ecuación de demanda tampoco está identificada. ¿Sí? Ahora, en el segundo ejemplo que vimos, ¿sí? Fíjense la ecuación de oferta. ¿Sí? La ecuación de oferta, ¿sí? Yo tengo una variable predeterminada que hay en el sistema que estoy excluyendo, ¿sí? Que es I sub T, el ingreso de los consumidores. Fíjense que I sub T es una variable predeterminada que entra en este sistema de ecuaciones, pero que no entra en la ecuación de oferta, ¿sí? La estoy excluyendo de la ecuación de oferta.
Con lo cual, ¿sí?, la cantidad de variables predeterminadas del sistema excluidas en la ecuación de oferta es igual a 1. La cantidad de variables endógenas menos 1 es 1, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que acá sí se cumple esta condición para que la ecuación de oferta pueda estar identificada, ¿sí? Porque K1 es igual a n menos 1. En cambio, en la ecuación de demanda, ¿sí?, fíjense que yo estoy incluyendo la única variable predeterminada del sistema, con lo cual, ¿cuántas variables predeterminadas, ¿sí?, del sistema estoy excluyendo en la ecuación de demanda? Ninguna, ¿sí?, porque la única que hay la estoy incluyendo en esta ecuación, ¿sí?, que así sucede. Por lo tanto, K2 es igual a 0. N menos 1 sigue siendo igual a 1, ¿sí? Y por lo tanto, en este caso, K2 es menor a n menos 1, con lo cual la ecuación de demanda no está identificada, ¿sí? En el tercer ejemplo, ¿sí?, en el tercer ejemplo, fíjense que acá la cosa cambia para las dos ecuaciones, digamos, ¿sí?, o sea, respecto al primer ejemplo. En la ecuación de oferta, ¿sí?, yo estoy excluyendo el ingreso de los consumidores, que es una variable predeterminada del sistema, con lo cual K1 es igual a 1, ¿sí? Esto es igual que en el segundo caso, que en el caso anterior, ¿sí? Con lo cual n-1 después es igual a 1 y K1 es igual a n-1, ¿sí? Con lo cual la ecuación de oferta puede estar identificada, ¿sí? Y ahora la ecuación de demanda cambia respecto al caso que vimos en la escala anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la variable de temperatura, que es una variable predeterminada en este sistema de ecuaciones, ¿sí?, la estoy excluyendo de la ecuación de demanda, ¿sí? O sea, yo tengo ahora sí tengo una variable predeterminada que estoy excluyendo en la ecuación de demanda, ¿sí? Por lo tanto, K2 es igual a 1, n-1 sigue siendo igual a 1, por lo tanto, K2 es igual a n-1 y como consecuencia de esto, la ecuación de demanda puede estar identificada. Bueno, con esto concluimos lo que yo quería conversar con ustedes del problema de la identificación, ¿sí?, el problema de identificación en este sistema de ecuaciones. A partir del próximo video, ¿sí?, vamos a empezar a hablar de métodos de estimación de estos sistemas de ecuaciones, ¿sí?, qué métodos podemos utilizar para estimar este tipo de sistemas de ecuaciones de oferta y demanda que hemos estado viendo.